Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un programa más de los que hacemos con la Sociedad Filantrópica del Arte, de Semiótica del Arte y la muy respetable Gran Logia del Estado de México. Que hoy tengo un gran amigo, un hermano mío, Juan Sinué Flores Ocampo, desde Dublín. ¿Cómo estás, Sinué? Bienvenido. Javier, un gusto verte. Pues siempre se siente un poco más cerca del alma, el terruño cuando uno ve a los afectos, a los amigos, a los hermanos. Y muy bien, Javier, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Sinué. Oye, hoy ¿Qué vamos a tal? hablar sobre Johann Sebastian Bach, Sinué, ¿eh? Nada más y Híjole. nada menos. Exactamente, sí. Híjole, ¿no? un mundo, un universo enorme en la Ujú. vida Sí, de Bach, ¿no? Como lo así prácticamente todo el mundo lo dice, mi hijo Bach, ¿no? ¿Quién fue, Sinué? pues digo, híjole, En tus palabras, porque en tus palabras. Sí, así. mira, Copland dice, Aaron Copland decía que los compositores tan complejos como Bach, como Beethoven, como ellos, son como estas grandes casonas antiguas o castillos que tienen muchas entradas y muchos pasajes y muchas puertas, y muchos cuartos y muchas recámaras y pasadizos, y siempre le encuentras algo nuevo. Siempre le encuentras algo nuevo, siempre hay una investigación nueva, siempre hay un desciframiento nuevo. Bueno, Bach era un compositor que nació en 1685, murió en 1750, pero lo importante de Bach es que es un genio del tipo de intelecto como Einstein, Stephen Hawking, de ese nivel, de este nivel. Claro. Hay un libro muy interesante de Hofstadter que se llama Gödel, Escher y Bach, Ok. un bucle sobre, se refiere al pensamiento sobre el pensamiento, ¿no? Cómo se hace como un rizo, un chino, un bucle. Eh, y cómo esto produce pinturas como Escher que está reflejándose a sí mismo en esta esfera, o las escaleras que suben pero al mismo tiempo bajan. Bajan, claro, claro, claro. En Bach también encontramos este tipo de obras musicales, cosas que suben pero al mismo tiempo bajan. Por ejemplo, una voz que al mismo tiempo puede ser tomada al revés y el acompañamiento es la misma voz pero de cabeza, o bien de cabeza e invertida. Ahora sí que al revés volteado. Claro, claro. Entonces, y esto es una voz. Esto mismo Bach lo hizo en obras con 4 voces o con 8 voces. Claro. Incluso hay obras de Bach que todavía no se descifran completamente. Bueno, Bach tiene un acervo, un repertorio impresionante para todos los instrumentos de su época, para flauta, violín, clavecín. Obviamente es el rey de los instrumentos en aquella época, era el órgano, Órgano. entonces es uno de las piedras angulares o fundacionales de toda la música. Decía eh, Mendelssohn, bueno, pues y decía de su hijo, Carl Philipp, que era el más famoso en algún tiempo. Bach, Así es. papá, se olvidó un rap. Entonces decía, Carl Philipp es como el papá y nosotros somos como los hijitos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y Ese era bien ese ese, era perdón, el hijo de perdón, Bach, el era hijo, Bach padre, que claro, era el viejo Bach, el viejo. que se le conoce también como el padre de la fuga, Ujú. o sea, estas formas con muchas voces que se van imitando unas a las otras y que tiene una hechura, un entramado muy complejo, todas las voces distintas pero complementarias. Eh, los conciertos de Brandenburg, que es una forma de concierto grosso, que Así es. es una fuga, pero también tiene un núcleo solista, eh, o de instrumentos solistas y rodeado. Entonces, uno de los solistas interactúa con otro, pero al mismo tiempo hay una orquesta que, digamos, rellena
Entonces, todo el relleno interactúa con un solista y interactúa con el otro, interactúa con el otro, y estos del núcleo solista también interactúan entre ellos. Son formas muy complejas. Eso sí. Tanto que Rousseau decía de la fuga que no era inteligible. Decía, la fuga es una forma musical pasada de moda, decía. Rousseau era clavecinista, pero los clavecinistas de tiempo completo decían que Rousseau no era clavecinista. Claro. Bach es un compositorzazo, es un museo en sí mismo. Sí, por supuesto, es un monstruo. Me acabas de acordar que justamente Bach el Viejo le decía a Federico el Grande, ¿no? Le decía el viejo, le decía. El viejo Bach. El viejo Bach. Sí, es un monstruo, tiene un acervo increíble. Oye, y justamente ahora que coordinamos, que íbamos a conversar sobre Bach, pensé mucho como, traté de imaginar su vida, o sea, su vida, de familia, de trabajo, de despertarse. A ver, sí. ¿Y qué crees? Lo que pensé es que pues llevó una vida muy dura, muy golpeada todo el tiempo. Él siempre quiso ser, y lo único que hacía realmente era música. O sea, conocemos músicos que hoy en esta pandemia se ha evidenciado que de repente dices, vienen conciertos, todo, pero de repente no solo hacen música, sino hacen otro tipo de actividades o tienen otras empresas y se complementan, ¿no? Pero solo hacía música, tocaba y escribía. Y yo estaba viéndolo subir y dije, wow, es que quería subir y quería hacer más y de repente le decían que no, todavía no. Y tenía que andar viajando y mudándose con 10 hijos, ¿no? O sea, tuvo creo 19, 20, de los cuales vivieron 10 realmente. Pero imagínate, y con la esposa, y llegar a otro pueblo, a otro lugar, y seguir escribiendo, componiendo, y querer ser más y más y ganar. Y al final él no termina con dinero, él termina muy mal, ¿no? Económicamente. Pero lo que veo es una fuerza increíble para levantarse y seguir creyendo en lo que él hacía, que es la música. Sí, era un devoto, era un apasionado de su quehacer, era un entregado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sabía hacer. Bueno, no es coincidencia, realmente Bach es resultado y germen al mismo tiempo de otras cosas, pero ya desde su bisabuelo ya hay construcción de órganos, ya hay una conciencia de la relación entre el sonido y la distancia, qué medida, de qué tubo, de qué grosor produce qué nota, y tenerlo en la mente. Y además, el hecho de que Bach podía llegar a un recinto y calculando las medidas podía él deducir qué sonoridad o qué sonidos reverberaban o resonaban mejor en ese recinto. Pues porque venía de una tradición de constructores de órganos, de músicos. Claro, tenía esa sensibilidad. Ya tenía esa sensibilidad, prácticamente ya lo traía ahí, ya sabía cómo tenía que trabajar allí, por supuesto, la sensibilidad. Dijiste una palabra muy interesante. Fíjate que sensibilidad, bueno, esto tiene que ver con una época posterior a Bach, ¿no? Hay una palabra en alemán que es Empfindsamkeit, que se traduce como sensibilidad, pero no es la sensibilidad a la italiana. Ok. La sensibilidad de esa Empfindsamkeit tiene que ver más bien con precisión. Si pensamos en una filosofía germana, okay. Pues por ejemplo Leibniz, Hegel, Kant, todos los racionalistas alemanes, podemos entender qué tipo de sensibilidad implica para el racionalismo alemán, que tiene que ver con precisión, con medida, con asertividad, con puntualidad, con incisividad. No es esta sensibilidad emocional de la ópera italiana, ¿no?, que conocemos del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Claro. Y aunque la palabra Empfindsamkeit se acuña muchas décadas después de Bach, sí tiene mucho que ver porque deriva de todos los filósofos alemanes que vienen desde antes, obviamente, ¿no? Desde el siglo XVII, desde el siglo XVI,
claro que sí. Entonces esto es muy interesante, tenemos que tomar en cuenta la tradición luterana también. Eso, Es súper ahorita, importante ver todo con Bach, por todo con supuesto. Bach. Por supuesto, ahorita que nombras eso, si no me equivoco, está el Concilio de Trento, que es unos 15 años antes de que nazca él, ¿no? Bach nace que en el 50, ¿no? 1650, ¿no? Bach murió en 1750, pero Entonces nació nace en el 85, ¿no? en 85, en Claro. 1685, Entonces, mismo día que Händel. mira, no lo sabía. Bueno, el Concilio de Trento, que es como unos 15 años antes de él, que el Concilio de Trento dura unos 8 años más o menos y pasan 4 papas por ahí, o sea, me mueren como 3 papas en ese concilio. Es la base realmente justamente de lo que hoy tenemos como la Iglesia Católica después del trancazo que les dio Lutero. Entonces ellos necesitan pararse de alguna manera y estructuran. Y estaba viendo que justo en ese concilio es donde se estructura la Biblia como la tenemos, la famosa Vulgata Latina, y instituyen los sacramentos. Entonces, no tiene mucho que de repente llega toda esa cuestión contra Lutero, y Bach tiene la esencia luterana, ¿no? O sea, no me imagino lo difícil que debe haber sido su vida, realmente. Trabajar en un lugar donde... Bueno, ¿no? A ver, dime. Bach recupera mucha de la tradición luterana, incluso hay melodías de cantos luteranos de otras personas en sus obras, en los cuales él las armoniza, él les pone todo el revestimiento armónico, desde luego, pero son cantos que vienen de antes de Bach. Por supuesto que no es lo mismo, pues, una copia o una imitación que una obra derivada, ¿no? Y además aquí hay no una obra derivada, sino que hay toda una transformación de la música. Bueno, vamos a entender qué hizo Bach. Bach trajo todo el esplendor, toda la intensidad, toda la complejidad de la música litúrgica para el escucha o para el público. Claro. De las pocas veces que Bach salió de su lugar de residencia, hay una muy importante que le marcó para toda la vida, que es cuando se entera que va a haber por Buxtehude, este organista, que va a generar música litúrgica, pero para que le escuche la gente fuera de la liturgia. Es decir, la gente puede ir a escuchar esta música. Y entonces Bach le dijo, ¡qué bárbaro! O sea, yo tengo que ir a escuchar esto. Claro. O sea, lo van a tocar todo esto junto y ¿cómo me lo voy a perder? Y Bach finalmente toma esta idea y se dedica a crear música. Toda la música que hace, conciertos para flauta, partitas, sonatas, conciertos, invenciones, fugas, suites, todo esto, la mayor parte, hay un momento en la vida de Bach en que todo lo firma para la gloria de Dios. Es verdad, exactamente. Esto es muy importante. Ana Magdalena Bach, su esposa, su segunda esposa, la primera murió, María Bárbara, y Ana Magdalena Bach dice que no conoció persona más devota que su admirado y amado Johann Sebastián. Y Ana Magdalena conoció mucha gente envuelta en los círculos espirituales, ¿no? Uh-huh. En los círculos litúrgicos, pero Bach tenía pues hay una serie de vivencias. Por ejemplo, entre sus 20 hijos, pues hay varios que se mueren. Recordemos que estamos en el siglo XVII y XVIII. Hay un hijo también que parece que tiene algunos problemas también cognitivos o algunas cuestiones de índole neurológica, pero cuenta con sus hermanos. O sea, hay un entorno entre música y responsabilidad y amor y cuidado. Carl Phillips escribe, mi hermano, refiriéndose a su hermano con este tipo de cuestiones,
se refiere a él como es un genio que no pudo desarrollar sus ideas. O sea, qué empatía y qué cuidado refleja esto, ¿no? Así es. También el mismo hecho de que Bach componga para Ana Magdalena es una muestra de fe, pero al mismo tiempo de sentido de unidad a través de la música, de la familia que se va a proyectar después con toda la familia, con todos los hijos, o por lo menos con varios de los hijos. Incluso, hay que decirlo, aunque no todos fueron conocidos, sí hay datos de que varios eran buenos cantantes. Por ejemplo, algunas de las hijas eran muy buenas cantantes, ¿no? Sí, a lo mejor no se dedicaron a la composición, pero sí tuvieron tenían un maestro muy estricto, ¿no? Que el viejo Peluca le decía a su hijo menor, Johann Christian. El viejo Peluca. Obviamente Johann Christian, que después conocería y sería amiguísimo, muy amigo y muy cercano a Mozart, decía que, más bien Bach, papá, decía de Johann Christian que era el hijo más, quizás como un poco más bobo en el estilo de composición, pues porque Johann Christian se dedicaba a componer también melodías para la gente que no era tan erudita, sino que tenía a lo mejor un cierto gusto, entonces la dificultad no era tanta, pero compuso obras de varios niveles de dificultad. Entonces, sin embargo, Bach decía de Johann Christian que sería su hijo más exitoso, precisamente por cómo abre este mercado. Yo creo que tenía una conciencia de marketing muy clara. Yo creo que sí va viendo, ¿no? O sea, aparte, bueno, Bach tuvo una etapa también en su vida como popular en el café Silbermann, ¿no es cierto? Componiendo cantatas, componiendo cosas ligeras realmente, ¿no? Justamente para tener este contacto con la gente. Entonces, es que Bach donde llegaba se adaptaba también. Esa es la palabra, se adaptaba. ¿Qué crees? O sea, trataba de incorporar, era un curioso de las cosas y buscaba sumergirse. Conoce los estilos franceses, italianos, obviamente muy, ¿cómo se dice? Pues muy sumergido en los estilos del norte alemán, de la filosofía del norte. Por supuesto que cuando vemos el concierto italiano de Johann Sebastian Bach suena a Vivaldi. Ajá, claro que suena Vivaldi. Claro que suena a Vivaldi. Sí, exactamente. Bach no era a lo mejor en algún tiempo tan conocido como lo fueron Händel, que trabajó para el rey Jorge, ¿no? En Inglaterra, o claro. Telemann, a lo mejor. Bach tuvo que ser descubierto por Mendelssohn como unos 80 años después, ¿no? Exactamente. Entonces, a Mendelssohn le debemos esta curiosidad. Beethoven estudió la obra de Bach para teclado, obviamente, y todos los grandes compositores, desde luego que regresaron a Bach. Stravinsky dice que se le hace un milagro cómo logra toda esta polifonía, ¿no? Vemos una cuestión justamente progresiva y pedagógica en Bach, en su obra, y al final prácticamente cómo llega a la fuga, ¿no? Se ve como más. Entonces sí se ve como pica, se muda, cae, pica, llega, se adapta, compone, sigue, pica, tiene más hijos, se va de nuevo, no lo dejan, pica, ¿qué? Y llega a la fuga, llega con Federico, dicen una fuga 6 voces, no, y sigue, y es monstruoso, ¿no? O sea, sí se ve así el crecimiento de su obra. Exactamente. Mira, dice, hay un intérprete de Bach del siglo XX que se llamaba Gustav Leonhardt. Okay. Y dice que alguna vez le pidieron dirigir la Pasión según San Mateo que compuso Bach. Mi obra preferida. Referida al Evangelio de San Mateo sobre
el drama y sacrificio de Jesucristo, los últimos tiempos de Jesucristo, los últimos días, casi que las últimas horas de Jesús, momento a momento. Y entonces le pidieron a este director dirigir esto, pero en Pentecostés. Entonces dijo, ¿cómo dirigir la pasión, según San Mateo, con el Pentecostés? O sea, ya en la época del Cristo resucitado, de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la pasión, según San Mateo de Bach, es completamente, es para el Viernes, es para el Viernes Santo, ¿no? Exactamente. En la parte del sufrimiento del Jesús humano, o sea, de el carácter de hombre, del Hijo del Hombre, de Jesús. Y pues tanto que la voz que le otorga Johann Sebastian Bach a Jesús en la Pasión según San Mateo es una voz de bajo. Todo lo grave, aquí, exactamente, lo que es terrenal. Totalmente, es una genialidad, lo invierte, sí, totalmente. Está plagado de alegorías, de simbolismos, numéricos, de dirección, de números de instrumentos, de... esa obra lleva casi 2 orquestas, 2 órganos, es una... 2 coros. Sí, 2 coros, o sea, es así duplicado. De niños que refuerza la parte de sopranos, solistas de todas las voces, sopranos, alto, tenor, bajo, etcétera. Así es. Wow, sí, es mi obra preferida, me encanta la Pasión. Yo la escuchaba mucho cuando era estudiante, con mis roomies, mis amigos de esa época. Apagábamos la luz y la escuchábamos, ya. Era una locura, me encantaba. ¿Cuál es tu obra preferida de Bach, Sinué? Híjole, Javier, es como, ¿qué comida te gusta más, no? Sí, por supuesto. O últimamente, cuando a veces dices, quiero escuchar Bach, ¿a qué recurres? ¿Hay alguna que siempre recurras que sea como, no sé? Pues, yo creo que algunas de las obras de Bach son como el Quijote, o sea que puedes, como decía Octavio Paz, puedes regresar a ellas cada cierto tiempo para poder comprenderlo, para poder meditar sobre él, o sea, sobre el Quijote me refiero, en este caso sobre la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Juan, o las partitas, se llaman partitas porque están partidas, ¿no? Tienen varios movimientos, varias danzas de la época, danzas rápidas, danzas lentas, con diferente carácter, siciliano, la zarabana, etcétera, ¿no? Pero yo creo que recurro sobre todo en este año tan difícil, a lo que tiene un poco más de movimiento, no a las cuestiones que son como demasiado depresivas. Por ejemplo, estas horas que estuve repasando La Pasión, que es una versión dolorosísima, enfocado en el dolor, en el drama, en la pesadumbre, en el amor sacrificial o el sacrificio amoroso, mejor dicho, en la intensidad y la profundidad de la música, del texto y desde luego de la historia narrada momento a momento. Bach trata de hacerlo sentir en presente, ¿no? Esto está pasando, esto está doliendo, esto está contradiciendo. Genial, exactamente. Está escandalizando, esto está llenando de estupor, eso está temblando, relampagueando, cayendo, partiéndose, etcétera. Y lo refuerza con la música de una manera tremenda, tremenda. No es una obra para acariciar, es una obra para perturbar, ¿no? Es una obra para sacudir, es una obra para conmover, para impactar, para, no sé, todo esto, ¿no? Exactamente. Todo esto.
Sí, exactamente. Hay gente que dice, no, es que a mí la música me relaja, ¿no? Pero Depende, pues depende, o sea, hay de todo. hay partes muy, muy amorosas, muy afables, muy conmovedoras, ¿no? En La Pasión, por ejemplo, ¿no? Así Bueno, es. en todo bajo, obviamente, por ejemplo, se me ocurre de las orejas, las orejas, las ovejas pueden pastorearse a salvo. Las orejas. Mucha risa, Teresita. Sí, exactamente. Por supuesto, ¿no? Varias partes de las cantatas. Por supuesto. Pero es muy difícil que si uno tiene ciertas preocupaciones, pueda uno acceder a música que tiene una carga emotiva sumamente oscura, sumamente profunda, sumamente pesada. Hay que estar preparado para eso. De hecho, hay entre las personas, los escritores que describen su postura hacia la música de Bach, hay alguno que decía que se preparaba para un área específica, el área en donde Pedro va a negar a Jesús antes de que cante el gallo, y como sabe que está perdido, o sea, es que es el amigo que va a negar a su amigo, el que lo va a traicionar, y además sabiendo que lo va a traicionar o que ya lo traicionó solamente, y dice, bueno, apiádate de mí, Señor, porque si no te apiadas de mí estoy perdido, ¿no? Esa es la conciencia. Entonces dice este escritor que se preparaba y se ponía las manos siempre en el rostro porque siempre lloraba, ¿no? Pero sí es pesadísimo. Así es. Y hay que escucharlo así, hay que prepararse. Hay cosas que requieren más preparación que otras, como cuando comemos también. No te comes todo crudo, no te comes todo. Así es. Igual, ¿no? O si te vas a dormir te pones tu pijama, o si te vas a bañar, pues te quitas no te metes con la ropa. Exactamente. Hay prepararse ciertos rituales, exactamente, para escuchar es lo mismo. Y se vale. Y así como hacemos rituales para otra cosa, hay música que es mucho más espontánea, mucho más fácil. Tienes unos cacahuates, tienes unos snacks, unos tentempiés, pero hay música que sí requiere una sazón previa y un calentamiento de el recipiente mental que lo va a recibir, que es necesario, es necesario. Entonces, cuando me preguntas qué escucho, a qué regreso, híjole, pues a la partita de flauta porque es mi instrumento, pero por supuesto, claro. Depende. Trato de regresar a los conciertos de Brandenburgo, especialmente con los que no está tan familiarizada la flauta, por ejemplo, ¿no? Como el concierto de Brandenburgo que tiene las violas, porque eso me da otra idea, me saca de mi... Como zona de confort, ¿no? Sí, claro que sí. También trato de buscar, es imposible saberse todas las cientos de cantatas, entonces siempre hay una nueva versión. Descubrí un japonés apenas, bueno, hay un director japonés y descubrí también un contratenor japonés que tiene un sonido, generalmente no soy muy afecto a los contratenores, pero ese contratenor japonés tiene un cuidado. Por algo los alemanes y los japoneses se entendieron en algún momento a niveles también más allá de lo social, ¿no? Así es. Por este sentido de la precisión, otra vez la precisión. Entonces, vamos a encontrar esta precisión en Bach, tanto en lo técnico como en lo emotivo también. Emotivo, por supuesto. Y en lo espiritual también. Eso, es que eso, ahí es profundo. Una persona que
que quizás no esté tan familiarizado o escuche Bach, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones que darías tú para acercarse a la música de Bach? Como Bach escribió para todos los instrumentos que había en su época, no escribió para el piano porque el piano no estaba desarrollado en su época, pero escribió para el órgano, para el clavecín, para la viola de gamba, para la viola de brazo, para la flauta, para el oboe, para el corno, para la trompeta. Sí. Para la voz, para los sopranos, para los contraltos, para los bajos, para los barítonos, ahora sí que como comercial de refresco, ¿no? Para los que suben, para los que bajan, para los que lloran, para los que... Para todos, exactamente. Entonces, sí. Yo lo que sugeriría, o lo que solíamos concluir, o la recomendación que podíamos puntualizar en las clases de apreciación, por ejemplo, tanto en el conservatorio como en las clases de apreciación para amateurs, era, pues, ¿cuál es su instrumento favorito? El oboe, el laúd, el clavecín, el órgano, sin este estereotipo de lo terrorífico que tiene que ver con Walt Disney o no sé. Claro. Bach se trataba de divertir allí, trataba de hacer todo un juego de fútbol o varios juegos de fútbol al mismo tiempo en una fuga o en un concierto. Entonces, eso es lo que debemos buscar en Bach, no este estereotipo de algo prefabricado como terrorífico, porque Bach también es muy amoroso. Entonces, si te gusta la voz, ve a las cantatas, ve a las misas. Si te gustan los teclados, ve a las suites para clavecín, ve a las invenciones, ve a los Richard Carey, ve no sé, y tiene suites francesas, suites inglesas. Así es. ¿No? Si te gustan las obras para instrumentos solistas, puedes ir a las partitas para violín. Si te gusta el violonchelo, ahí están las famosas para violonchelo. Si te gustan los alientos, ve a las obras para flauta, para oboe. Si te gustan combinaciones, ve a los conciertos dobles, ¿no? Tiene conciertos para los instrumentos. Si te gusta con un poco más de juego de varios instrumentos solistas, ve a los conciertos de Brandenburgo. Si te gusta algo que sea la misma idea, pero que al mismo tiempo se vaya cambiando. ¡Qué bonito lo describiste! Es lo mismo, pero cambiado. Así es. Pero a nivel genial. Sí, por supuesto. Es decir, es todas las posibilidades que una idea puede detonar. Sí. A partir de un germen, la revisión, la contraposición, la inversión, la partición, la duplicación, la multiplicación, la combinación de todas estas ideas en otras versiones de esa misma idea primigenia. Claro. Ese tipo de pensamiento lo podemos ver. Te voy a mandar varias imágenes que recopilé también, Javier. Eso. Para que se pueda ilustrar. Porque Bach pensaba incluso en su nombre desde el punto de vista de poder invertirlo y que sonara bien, también invertido, ¿no? Hay cosas en la famosa Pasión según San Mateo que tienen que ver con los números. Por ejemplo, si a cada letra del abecedario le corresponde un número, entonces hay partes cuyas interpretaciones numéricas darían como resultado cierta referencia a cierto texto o cierta referencia a diferentes cosas. Por ejemplo, Bach empieza a poner el número total de notas que tiene que ver con el número total que darían las sumas de sus letras de su nombre. Y hay una parte muy interesante cuando aparece el centurión que dice, en efecto, ese sí era el Hijo de Dios. Y entonces es el mismo Bach que se identifica con el centurión
en cuanto a su devoción de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Esto es muy interesante, cómo Bach se identifica y cómo lo proyecta numéricamente. Wow. Sí, es maravilloso, ¿no? Por supuesto. También hay una parte donde dibuja la cruz en la partitura, con las notas. Hace un mi, fa, re sostenido, mi, o si, do sostenido, la, si. Ahí Claro, está. ahí está. Ahí están los vértices de la cruz. Por supuesto. Hay otra parte donde las notas ligadas de 2 en 2 o de 3 en 3 tienen que ver con lágrimas o con sollozos o con el goteo del aceite para ungir. Hay otra parte donde se refiere, por ejemplo, las cuerdas que siempre acompañan a la voz de bajo de Jesús, hacen este doble carácter de divino y humano. La voz grave tiene que ver con el carácter humano o terrenal, hacia abajo, pues aterrizado, y además de autoridad, porque es un bajo portentoso. Y las cuerdas siempre la acompañan para darle un halo de divinidad que solamente desaparecen en sus últimas palabras de Jesús conforme al Evangelio, ¿no? Entonces es muy interesante para las 12 notas, digo, las 11 veces que se repite el texto de ¿acaso yo, Señor? 11 veces, ¿por qué? ¿Por qué no 12? Pues porque el 12º es Judas Iscariote, que pregunta por su propio en su propio turno, ¿no? 30 notas, por ejemplo, en el texto que se refiere a las 30 monedas por las cuales que recibió Judas Iscariote, ¿no? El beso, cuando si podemos escuchar esta parte del beso de Judas a Jesús y el texto que lo refiere cuando dice y lo besa. Y la música tiene este mismo sentido sonoro de hay que escucharlo. Lo más importante es que podamos tener una versión traducida si no hablamos alemán. Claro. Obviamente está en alemán. Uh-huh. Que ya había sido traducida a la Biblia. Precisamente esta es la herencia de Lutero, ¿no? La difusión de la Biblia en alemán. Así es. Y también la diversificación de el material musical litúrgico, es decir, no solo las formas rígidas de la misa católica, sino que ya ofrece una serie de oraciones mucho más libres, tanto poéticas como racionales, o combinaciones de ambas, y se mezclan en la Pasión según San Mateo. Bach escribió la Pasión según San Mateo, escribió otro conjunto que es la Pasión según San Juan, que son las que se conservaron, pero se sabe que compuso otra serie son decenas de números en cada pasión, o sea, son decenas de tracks para escoger la que quieras, para oír durante varios días si quieres, ni siquiera te alcanza a veces un momento, puedes llegar mañana y regresar pasado mañana y el fin de semana y el próximo fin de semana y el que sigue y de regreso cuando vienes de tal tour y lo pones en el carro y te lo llevas, no sé, al avión y vas en la banqueta y siempre le encuentras algo nuevo. Así es. Wow. Bach es, Berlioz decía, Bach es Bach como Dios es Dios, ¿no? Así es. O sea, eso decía Berlioz, por ejemplo. Wow, es impresionante, la única gloria es la de Dios. Es increíble, exactamente. Así es. Así es. Sí, prácticamente ya estamos con el tiempo y me gustaría que sea algo para... Apenas estábamos calentando. Ay, da para hablar muchísimo, ¿no? Escuchando... Sí, es que es una locura. Mírame. Estoy escuchando las variaciones Goldberg y...
Nos quedamos cortísimos, Javier. Sí. Es un tema en el que, por supuesto, que se antoja tener a varios de los compañeros músicos que han estado estudiando cuestiones específicas de Bach. Hay Así es. investigadores que han dedicado toda su vida a un área o a algunas áreas específicas de la vida o de la obra de Bach. Y también hay diferentes enfoques. La manera en cómo dirigía Karajan las obras de Bach es muy diferente que cómo la dirige algunos de los directores actuales, ¿no? O de las versiones de Koopman, o de las versiones de Mariner, o de Harnoncourt, o de... En las mismas ediciones de la publicación de las partituras, ¿no? O sea, sí, totalmente. claro. Mira, es un tema que a cualquier músico, pues no solo nos atrae, sino que nos nutre. Y como sabemos, lo sabemos nutritivo, lo sabemos enormemente, de enorme riqueza. Por supuesto que se antoja compartirlo. Hay muchísimas más personas que pueden tener un conocimiento más detallado, más profundo sobre diferentes áreas. Y yo quiero ser muy respetuoso de ellos, pero también quiero sumarme a compartir finalmente. De eso se trata. Yo solamente me quedaría con esta parte para que nos demos idea de la conciencia musical y espiritual. Cuando Bach ya estaba muy enfermo y él decía, pues miren, no lloren por mí porque finalmente voy a donde la música tiene su origen. Wow. Entonces voy a ser feliz, ¿no? Por supuesto, por Eso era supuesto, lo que Bach expresaba. por supuesto. Bach ha trascendido hasta nuestros días. El contrapunto, todas las manejo de las voces, la conciencia entre que viene desde Monteverdi, la conciencia sobre la ilustración musical, cuando algo sube espiritualmente también, la melodía sube, cuando algo baja también, las contraposiciones, cuando algo es opuesto, contrastante, también las frases son contrastantes. Así es. Las ilustraciones onomatopéyicas, las alegorías, eh, innumerables cosas, ¿no? Además de el genio de la forma que, quiero decir, de la forma, o el genio de la hechura, mejor dicho, cómo logra que una misma voz sea el material con el que hace otra voz, cómo lo desglosa, cómo las notas de una voz son las mismas de la otra al revés o espaciadas, o las de una cada 10 notas de otro instrumento. Es impresionante. Así es. Entonces ahí nos damos cuenta el intelecto, la devoción, y finalmente pues esto es lo que hace glorioso, ¿no? Gloriosa la música, glorioso el arte. El mismo Bach, pues como lo dijimos, así lo firmaba, para la gloria de Dios, decía. Así Es muy es. interesante, es apasionante. Apasionante. Este libro, a veces hay que regresarse unas páginas para ver cómo dice que dijo, de Hofstadter. Se llama Gödel, se escribe Gödel con diéresis, o Goedel a la gringa. Escher, el pintor famoso, con SCH, Escher, y Bach, ¿no? B-A-C-H. Tiene una ilustración de una B que visto desde otro lado es una G y visto desde otro lado es una E. Entonces, eso también nos hace pensar que a veces una cosa puede ser lo mismo desde otro ángulo y todos tienen razón, ¿no? Así no es. están errados. También tiene razón el otro. Exactamente, totalmente. Todos, desde el punto de vista que lo veas, ¿no? Exactamente. Sí, sí, totalmente, sí. Sinué. Oh, Sinué, pues ya estamos con el tiempo. Te agradezco muchísimo, Sinué, y te Javier, comprometo para que hagamos, conversemos con Dwight, tú y yo. Me gustaría que conversemos sobre la música actual hoy, en esta nueva época. ¿Qué va a pasar? Sí, Estamos Javier. los tres para conversar, ¿no? A ver qué vamos a hacerlo. Y también este tema podemos escoger puntos específicos después. Sí. Y Dwight siempre es un tipo
con una voluntad de profundizar nata. Sí. Así que va a ser muy sano. Y claro que sí, Javier. Perfecto, Vamos a Sinue. sumar. Te agradezco muchísimo, Sinue. Te voy a pedir un favor que estemos atentos a todo lo que escriben, los que nos están escuchando en este momento, para responderles. Te agradezco muchísimo, Sinue, y pues descansa. Javier, pues apenas para el O, calentamiento. sí, o despierta a la hora que estés allá. Sí, ya hasta me desperté. Ok, Sinue. Mando un abrazo, Javier. Y pues saludos a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla. Y pues coman música buena. Dense sus banquetazos de música. Eso. Muchas gracias, Sinue. Nos vemos. Fíjate. Hola, la Sociedad Filantrópica del Arte trae este mezcal, Tres Guerreros, en blanco y en reposado. El reposado es mi favorito, por supuesto. Con la compra de cada una de estas botellas estarás ayudando a que la fundación pueda seguir con esos programas. Apoyando a la fundación, apoyarás a la comunidad de artistas mexicanos, por supuesto, ¿no? Gracias por conectarte, nos vemos. Thank you.